Buenas, bienvenida nuevamente a Alineamientos para abordar el pensamiento matemático en educación inicial. Soy Paulina Cerri y hoy día trabajaremos el elemento llamado principios del conteo. Recurriendo nuevamente a nuestro mapa en relación a nuestro currículum. El núcleo de pensamiento matemático se divide en este caso en 3 niveles y en esta ocasión estamos trabajando los objetivos trabajados en el nivel transición en la categoría construcción del concepto de número. Anteriormente, en una cápsula relacionada con los niveles medios, pudimos comentar que la construcción del concepto de número se pudiese especificar por medio de tres grandes temas o temáticas que el niño va desarrollando, a pesar de que sabemos que para poder llegar a esta construcción hay una serie de elementos previos que se van desarrollando em, en la psicogénesis del pensamiento matemático. Anteriormente observamos y pudimos analizar en profundidad todas las implicancias que tiene el desarrollo del conteo oral y en esta ocasión trabajaremos los principios del conteo. Para que el niño pueda desarrollar el proceso de contar, debemos considerar que es enormemente complejo, ya que como dijimos en una cápsula anterior, la numeración o la generación de cantidades no es algo que sea innato, sino que es un elemento que fue creado por el hombre, la utilización de una numeración, de una nomenclatura, de una simbología, es algo que debemos ir aprendiendo en el transcurso de nuestra vida y además el poder ir trabajando elementos desde lo concreto a lo más simbólico requiere un trabajo y una habilidad mayor dentro del conocimiento del niño. Por lo tanto, podemos situar la construcción del concepto de un número como un ámbito del conocimiento abstracto y que se refiere específicamente a la ordenación y la numerosidad. Y al mismo tiempo también es un proceso que no solo requiere eh, la memoria, sino que además requiere de una actividad visual motriz y también la producción oral de las palabras número, el cual se manifiesta de manera auditiva en este caso, y además el gesto motor de ir señalando, tocando, separando los elementos que son contados. Dentro del estudio de esta temática, hay un autor muy conocido que es Piaget, el cual nos plantea 3 principios del conteo, pero posteriormente Hellman y Galistel revisan el modelo piagetano y plantean 2 principios más. Por lo tanto, este modelo completo es el que vamos a analizar en el día de hoy. Partimos por el primer principio, el de correspondencia biunívoca o correspondencia 1 a 1. ¿A qué refiere este principio? El niño es capaz de esbozar y corresponder a un elemento solo una palabra número, solo una y nada más que una. En el caso, por ejemplo, si quisiéramos ejercer el conteo de estos círculos, lo que esperamos en este principio es que el niño sea capaz de darle solo una palabra número a cada elemento. 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de que el niño no tuviera logrado o no hubiera adquirido este principio, lo que pasaría sería lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si nos damos cuenta en ese ejemplo, el niño no está otorgando solo una palabra número al elemento y menos está coordinando que cada vez que señala o toca un elemento, esboza esta palabra número. Por lo tanto, van a haber distorsiones en cuanto al logro del conteo del conjunto que se está desarrollando. Para ello es importante que el niño comprenda que a cada elemento le corresponde una y solo una palabra número.
Por lo tanto, es importante como elementos previos trabajar las estrategias de equivalencia. Por ejemplo, a cada cuchara su plato, o cuando, por ejemplo, tenemos experiencia en el jardín, cuando nos toca repartir los cubiertos, no le entregamos 2 cucharas a cada niño, sino que los niños van entendiendo que uno es a uno, una cuchara es a cada uno. También cuando tenemos que poner la mesa, entender que a cada persona le vamos a dar solo un plato, solo un vaso, solo un cubierto, y que, por ejemplo, los calcetines se corresponden uno a uno. No podemos poner tres calcetines juntos, ¿cierto? Por lo tanto, estas experiencias previas son relevantes para el desarrollo de este concepto y posteriormente vamos reemplazando el elemento con una palabra número. El segundo principio planteado por Piaget es el principio de orden estable, el cual nos señala que las palabras número deben ser utilizadas en un orden concreto, estable y repetible. Quiere decir que esta secuencia numérica debe ser aprendida o analizada en torno a este orden que existe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hacia adelante, y que este orden es estable, nosotros no lo podemos intervenir, no lo podemos cambiar, y que es repetible ya que lo podemos utilizar todas las veces que nosotros necesitemos. Este principio se basa también en otro elemento llamado por Piaget habilidades prenuméricas, que es la seriación, en donde los niños entienden que hay un orden de las diferencias. En este caso, la diferencia sería en magnitud. 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 1 es 4. Por lo tanto, la diferencia que hay entre un número y el otro es 1 en magnitud. Y esta magnitud puede ser ordenada de manera ascendente o descendente. Para ello es muy importante que el niño tenga oportunidades de utilización de la recta, visualización de la recta, y también un elemento muy importante es la memorización de esta. Sabemos que a pesar de aquello es importante que la seriación esté también trabajada a la par. Una de las estrategias bien utilizadas y bien lúdicas que podemos trabajar son las llamadas retahílas, que son juegos verbales que nos aportan a la memorización de manera divertida de esta secuencia numérica. Por ejemplo, en un café se rifa un gato al que le toque el número 4. 1, 2, 3 y 4. Hay una serie de elementos que podemos encontrar. También podrían ser canciones, como la más conocida, Yo tenía 10 perritos, o Las manitos, algo que señale la numeración. El tercer principio planteado por Piaget es el principio de cardinalidad. Y a esto nos referimos con la última palabra número que se emplea en el conteo de un conjunto. Sirve también para representar el número de elementos que hay en el conjunto completo. O sea, el niño debe tener la capacidad y la atención de recordar que la última palabra número que salió de su boca al hacer el recitado y el conteo es la que representa el total, la cantidad total de elementos que tiene ese conjunto. Para ello es muy importante el trabajo de la clasificación, ya que por medio del desarrollo de la inclusión, el niño logra entender que al decir que hay 5 elementos, por ejemplo, dentro de él están incluidos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cuando aparece el concepto de cardinal, también podemos encontrar que de manera paralela se origina el concepto de ordinalidad, el cual nos señala la cualidad de orden o ubicación que ocupan en una serie ordenada ciertos elementos. Por ejemplo, cuando tenemos una fila de niños, tenemos los libros ordenados en la biblioteca, etc. Para ello también debemos usar una nomenclatura especial: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc. Para los niños una tipología numérica bien conocida,
ellos siempre se encuentran a esta edad haciendo competencias. Yo llegué primero, tú llegaste último, ¿quién es el segundo? Es algo que ellos ocupan y utilizan. Para ello, nosotros por medio de situaciones cotidianas como, por ejemplo, podemos leer el tercer libro de la biblioteca o el segundo niño de la fila va a ser el que nos va a contar alguna historia. Además de estos tres principios que, como yo les contaba, Piaget los plantea, Hellman y Gallister proponen dos más que ellos señalan ser muy necesarios para el desarrollo del concepto de número. Los vamos a conocer. El cuarto principio que ellos agregarían es el principio de abstracción. Quiere decir que todos los principios del conteo pueden ser aplicados de manera independiente a sus características externas. Por lo tanto, el niño debe ser capaz de que en cualquier conjunto de objetos o situaciones, él debe abstraerse del concepto general, en este caso de la categoría en la cual le están pidiendo contar y no discriminar si es que dentro de esta categoría hay elementos con alguna característica diferente. Como lo vemos en el ejemplo, le podríamos pedir al niño que contara los barcos, ¿cierto? Los barcos, por lo tanto, él debiese buscar dentro de su repertorio cuáles son las categorías o las características que tiene un barco y poder ejercer el conteo, olvidando si estos son grandes, pequeños, de diferentes colores, de diferentes texturas. Debe ser capaz entonces de identificar la categoría y diferenciarla de otras. Por ejemplo, en este caso, no contar las anclas eh, o no contar otro tipo de elementos que no corresponden a la categoría. Por lo tanto, la idea de Hellman y Gallistel es decir que el niño, además de ejercer el conteo, está trabajando la clasificación. Por último, el quinto principio planteado por estos autores, enriqueciendo el modelo piagetano, habla del principio de intrascendencia del orden. ¿A qué refiere? A que el niño advierta que el orden del conteo es irrelevante para el resultado final. En este caso, si tenemos una línea de elementos, daría lo mismo si yo parto contando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o si yo partiera por el medio y continuara contando y luego me devolviera. El orden es irrelevante. Y esto se relaciona a otro elemento o habilidad lógica prenumérica que Piaget señala como la correspondencia, que lo visualizamos en una cápsula anterior en los niveles medios, donde el pensamiento reversible juega un papel primordial en el desarrollo de este principio. En nuestras bases curriculares de la educación parvularia, encontramos que en los niveles medios, en el objetivo de aprendizaje número 6, se relaciona a este concepto o a este contenido del concepto de los principios del conteo. Dice así: emplear progresivamente los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 10 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. Si nos damos cuenta, para poder ejercer el conteo, la identificación y la cuantificación o comparación de cantidades, es necesario manejar estos 5 principios. Y a su vez, nos señala que el ámbito numérico a trabajar en los niveles medios es hasta el 10. Y además nos señala la ordinalidad al mencionarlos la indicación por parte del niño de la orden o posición de algunos elementos. En los niveles de transición, vemos que este mismo objetivo de aprendizaje se complejiza al señalar: emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos. El ámbito numérico avanza a 20. Esto no significa que el párvulo solo debiese contar hasta el 20, sino que el mínimo es hasta el 20. Si nos articulamos con el NB1, los niños en ese nivel debiesen aprender hasta el 100. Por lo tanto, todas las oportunidades que tengan los niños en esta edad para trabajar numeraciones más que 20, si es que están preparados, son muy importantes.
Muchas gracias por su atención.